Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta reunión organizada en conjunto por el Instituto ICAS, Institute of Critical Animal Studies, y el ILECA, que es el Seminario de Estudios Latinoamericanos, Estudios Críticos Animales de Latinoamérica, que dirige Alexandra Navarro, quien hoy no pudo estar presente, pero seguramente está escuchándonos. Y en esta oportunidad, este encuentro está dirigido a presentar ideas en torno a este tan resistido acuerdo denominado acuerdo porcino entre el gobierno argentino y el gobierno chino para instalar precisamente megagranjas de cría intensiva de esta especie animal en Argentina, a fin de que China externalice los riesgos que significan este tipo de instalaciones, sobre todo teniendo en cuenta que China tenía un brote de peste porcina africana que ha diezmado su producción, y por otro lado, generando, o con la excusa de generar desarrollo e ingreso de divisas para el caso de nuestro país, Argentina. En esta ocasión tenemos 3 personas invitadas que van a discutir esto desde distintos puntos de vista, y personalmente a mí eso me llena de orgullo, me parece un gran aporte, y les agradezco muchísimo que hayan, no solamente se haya organizado esta reunión, sino que también los participantes hayan aceptado. Ellos y ellas son María Bartandata, María Andreata, Malena Blanco y Juan José Ponce, y brevemente voy a hacer la introducción cuando cada uno tenga que, digamos, cuando cada uno empiece a presentar su exposición. Vamos a empezar con la doctora en Ciencias de la Salud, María Andreata, que es investigadora adjunta de CONICET y que viene trabajando desde hace varios años las dietas sin productos de origen animal, pero no solo desde una perspectiva de si es posible alimentarse de esa forma, sino sobre todo insertando este tipo de dietas en un contexto social y político y de crisis ambiental. Sus trabajos han sido publicados en revistas muy importantes, indexadas. Ella es parte también de la revista de estudios críticos, la revista latinoamericana de estudios críticos animales, y ha participado de congresos y eventos que hemos organizado aquí, también en el extranjero. El trabajo de Mari se puede encontrar googleándola, y si no, después dejamos abajo más información para quienes quieran seguirla. Bueno, Mari, es todo tuyo el tiempo, y te agradecemos mucho la participación. Bueno, hola a todos los que se están, todas y todos los que se están sumando. Bueno, gracias por convocarme para participar de este encuentro. Como ya adelantaba Silvina, mi abordaje del tema es desde la perspectiva de las ciencias de la salud, pero pensando en una perspectiva amplia en contexto. Por eso, si bien el tema que nos convoca hoy es el de las granjas, las mega granjas porcinas que se están instalando ya en nuestro país, me parecía importante partir pensando de la crisis que estamos atravesando por la emergencia y la propagación del COVID-19, ¿sí? Esta enfermedad nueva, por lo menos para los humanos, que nos ha sorprendido este año, a muchos nos ha sorprendido, y que tiene que ver con lo que es el sistema alimentario actual, ¿sí? El sistema alimentario pensándolo en un sentido amplio, ¿no? Desde los procesos de producción hasta el consumo, pasando por todos los procesos de transformación y demás de los productos, en este caso de origen animal. El modelo de las mega granjas, en el cual no me voy a meter porque no, en realidad no es mi área de trabajo, seguramente alguno de mis compañeros va a desarrollar eso, pero este modelo es parte de este sistema, ¿sí? De este sistema de cría industrial que se viene imponiendo cada vez más desde hace décadas, y que cuando surge la enfermedad este año, todos sabemos que no es una novedad para nadie, el énfasis, por lo menos desde lo que es el área de salud humana, se
estuvo puesto en las medidas de prevención de contagios, ¿sí? Estas medidas inmediatas, entonces, bueno, el distanciamiento o el aislamiento social, etcétera, para evitar el contagio entre humanos, y los recursos fundamentalmente en el desarrollo de una vacuna, o de medidas de tratamiento de la enfermedad. Pero, salvo en contadas excepciones, sabemos que ha sido escasa la discusión en torno al sistema que propicia la generación de las condiciones para que aparezcan estas enfermedades, ¿no? Y aquí es donde voy a hablar de los impactos de la ganadería industrial en la salud humana y en el medio ambiente. No voy a abordar los impactos o aquello relacionado con la vida de los animales o los derechos de los animales, porque tampoco es mi área y seguramente podemos avanzar sobre eso desde otras perspectivas, pero no de esto. En relación a la salud humana, los impactos o las amenazas de estos sistemas de cría son de dos tipos. Uno tiene que ver con todo aquello relacionado con el proceso de producción, que es lo que mencionaba, así que genera las condiciones para la emergencia de zoonosis, porque los animales, y particularmente los cerdos, son medicados con antibióticos desde que nacen, tanto por la cuestión de que viven hacinados, en condiciones de estrés, tienen sistemas inmunes débiles porque están modificados genéticamente, son animales genéticamente modificados, y todo eso los predispone a desarrollar enfermedades, entonces se administran antibióticos para prevenir esas enfermedades, pero también se usan para propiciar la ganancia de peso. En estas condiciones, la emergencia de zoonosis tiene que ver, por lo menos a nivel de cría industrial, por ahí, en algunos casos sí se han generado estas enfermedades a partir de estos animales, pero algunas veces el ganado funciona como puente epidemiológico, como pasó con el COVID, que es lo que se sabe hasta ahora, por lo menos, que al entrar en contacto especies silvestres con otro tipo de animales, por ejemplo en los mercados, desatan la enfermedad. Las zoonosis son sumamente frecuentes, son el 60% de las enfermedades infecciosas que sufrimos los seres humanos en la actualidad. No es la primera vez que esto sucede. Otras enfermedades como el ébola o la gripe aviar o el SARS hace unos años también tuvieron orígenes similares. Y bueno, la expansión de estos sistemas de cría industrial probablemente no van a contribuir a mejorar esta problemática. Los otros impactos relacionados con la salud humana o amenazas tienen que ver con el consumo en sí de la carne o de otros productos de origen animal. En este momento, a nivel por lo menos de lo que es nutrición, epidemiología y nutrición, contamos con décadas de evidencia que muestran cómo cuanto mayor cantidad de alimentos de origen animal tiene la dieta, mayor la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, que son, por ejemplo, las cardiovasculares, la diabetes de tipo 2, distintos tipos de cáncer, que son las enfermedades de mayor prevalencia en las sociedades actuales, las que más nos enferman todos los años y las que más personas matan. Si ustedes buscan las principales causas de muerte en Argentina, van a encontrar que estas enfermedades están ahí y se relacionan con estos consumos. Además, en Latinoamérica el escenario es complejo porque estas enfermedades además conviven con la desnutrición crónica en importantes sectores todavía de la población. En relación al impacto, las amenazas para el medio ambiente, esto también viene siendo estudiado desde hace décadas. Con Alexandra Navarro, que hemos trabajado estas cuestiones, usamos, digamos, la categorización de los informes de FAO, que agrupa los impactos en 4 principales. Uno tiene que ver con el uso del agua. La ganadería produce, por un lado, derroche de agua no solo por el agua que consumen directamente los animales, sino porque se utiliza para regar cultivos destinados a alimentar después ese ganado, también por la enorme cantidad de agua que se pierde o se utiliza en los procesos de producción de de alimentos cárnicos o lácteos, y también el agua resulta contaminada en los procesos de producción a medida que se van eliminando por ejemplo, antibióticos, los antibióticos que mencionaba antes, pero también contaminantes biológicos,
plaguicidas, metales pesados, etc. Otro de los impactos tiene que ver con el uso de la tierra. Las tierras fértiles, las tierras que pueden cultivarse. El 70% de la superficie agrícola mundial se usa para cultivar soja y cereales que después son destinados a la cría de ganado. No los consumen directamente las personas cuando estos podrían ser destinados a un consumo directo de seres humanos. Y esto implica también una profundización de las desigualdades sociales a nivel del acceso a los alimentos. También el cultivo intensivo de soja, sabemos que erosiona terriblemente la tierra, hace que pierda su fertilidad, y esto está muy relacionado con la cría de ganado, y el avance de la frontera agrícola, porque cada vez se necesita más alimento para el ganado, produce estos terribles procesos de deforestación que hemos vivido en el mundo y en Latinoamérica estos últimos años, que han provocado catástrofes como, por ejemplo, bueno, están relacionadas con los incendios en el Amazonas, y en definitiva tiene que ver con otro de los impactos, que es la pérdida de biodiversidad, que a nivel global está alcanzando niveles sin precedentes, porque las especies animales y vegetales encuentran sus hábitats naturales invadidos y destruidos para ampliar la frontera agrícola justamente. Y el cuarto impacto se relaciona con la emisión de gases de efecto invernadero. La industria ganadera contribuye casi en un 15% al calentamiento global. Los gases que se eliminan en la atmósfera, estos gases nocivos, tienen que ver también con los procesos de producción de alimento para ganado, además de el metano que se produce también en el aparato digestivo de los rumiantes, como por ejemplo las vacas. Ante este escenario, sin duda que podemos decir al día de hoy las dietas basadas en plantas, y particularmente la alimentación compuesta en 100% por vegetales, la que eventualmente llamamos dieta vegana, suponen una alternativa viable y cada vez más necesaria. Viable porque sabemos que hasta hace no mucho tiempo se creía a nivel general y también dentro de la comunidad médica que las dietas sin alimentos de origen animal podían ser nocivas para la salud. Al día de hoy todas las asociaciones de nutrición y salud del mundo reconocen que las dietas vegetarianas en general son saludables, adecuadas para todas las etapas del ciclo vital, incluso para los atletas que tienen requerimientos mucho más exigentes, y que pueden contribuir a prevenir enfermedades, estas enfermedades de alta prevalencia que mencioné antes, diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer, y también son buenas para el control, han demostrado ser eficaces para el control de factores de riesgo de estas enfermedades, como por ejemplo las dislipemias, ciertas formas de obesidad, entre otras. Por supuesto también estas dietas, al tener menor impacto ambiental, contribuirían también a la prevención de zoonosis, y en definitiva son más sanas y más justas para todos los seres que habitan el planeta. Eso sería todo lo que tengo para decir. ¿Sí? ¿Estoy bien de tiempo? ¿Sí? Sí, perfecto, sí, perfecto, estás con el tiempo. Sí, ahí estoy. ¿Me escucha? ¿Sí, me escucha? Sí, sí, perfecto con el tiempo, impecable. Bueno, muchísimas gracias entonces, Mari, por este recorrido de los aspectos negativos vinculados con la salud humana en sus múltiples formas, tanto respecto de la generación de zoonosis como del impacto ambiental que tiene la cría de animales. Vamos a pasar, después yo voy a retomar, porque mientras las escuchaba tomaba notas, así que después vamos a retomar algunas de las ideas y los datos que mencionaste, y voy a tratar de vincularlos al final, y le damos paso a Malena Blanco entonces ahora,
Malena, bueno, obviamente no sé si necesita mucha presentación, es una de las fundadoras de Boicot, un grupo de activismo que utiliza el arte para la liberación animal, con unas acciones siempre de vanguardia, creativas, y que están muy involucrados en esta cuestión de las granjas porcinas, y que han logrado cosas tan interesantes como llevar incluso a medios conservadores y masivos la cuestión de la explotación animal. Así que presento a ustedes, y Malena, todo tuyo el Zoom, para que bueno, nos cuentes sobre estas granjas y la perspectiva del activismo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Sil, por la presentación y gracias a todos por el espacio también para llevar este tema a todos lados, y me encanta que está relacionado desde distintos puntos de vista y aristas, una crítica que creo puede funcionarnos para entender un poco más cómo es esto, de dónde viene. Bueno, yo voy a compartir pantalla, lo mío es prácticamente todo imagen, así que a ver cómo... Así, compartir pantalla. Ahí está. Bueno. ¿Ahí ven bien? ¿Sí? Joya. Bueno. Titulé a lo de hoy, bueno, estamos hablando justamente de este proyecto de megagranjas porcinas de cerdos en Argentina. Como yo digo, ciudades mataderos, porque cuando uno dice megagranjas porcinas piensa que es como cualquier tipo de megagranja, y la diferencia de estas ciudades mataderos justamente es que en Argentina en este preciso momento no existen lugares donde se cría a los animales, se les debe comer a los animales, se los reproduzca y se los mate. Todo eso se hace en lugares distintos. En este caso sería en el mismo lugar. Pero para entender un poquito, a mí como me gusta para entender las historias, entender de dónde viene y por qué pasa esto, ¿no? Este cuentito no es solamente un cuentito de megagranjas porcinas y donde solamente existan cerdos, sino que también es una idea económica y política a nivel mundial. Hay una guerra desde hace bastante tiempo entre China y Estados Unidos. Entonces, para entender eso, me parece como muy importante porque tiene relación con justamente qué van a hacer por el mundo, o en pos del mundo, o a favor del mundo, estas dos grandes potencias, y es nada, ¿no? Ellos, el único objetivo que tienen, estas dos grandes potencias, es crecer más. Entonces para ello necesitan indudablemente más tierras para criar el ganado, para expandir la frontera agropecuaria. Entonces no va a haber una respuesta muy positiva en cuanto al medio ambiente, o a los animales, o al cambio climático, desde estos lugares. Entonces, para entender de dónde viene esta historia. Ya hace unos 20, 30 años que China no para de crecer, ¿no? China no era la gran potencia mundial, pero ya hace varios años que no para de crecer. Esto se debió en gran parte a la fábrica del mundo que se le decía China, ¿no? Por algo todos tenemos cosas que vienen de China. Ellos encontraron la forma de producir mucho a muy bajo precio, ¿no? En condiciones que son también, ¿no?, para los animales humanos tremendas. La otra de las razones por las cuales esto va a pasar también es porque la ausencia de fortunas heredadas. Esto quiere decir que todo el dinero que hay en China no viene de generación en generación y de herencias, sino que fue un dinero que fue en su mayoría ganado en estas últimas decenas de años. Entonces las riquezas en la mayoría de la población china son iguales, no hay unas diferencias muy grandes entre los ricos, no hay mucho más ricos, sino que la mayoría tiene mucho dinero. Por eso, por ende, China hoy por hoy tiene en su país la mitad de la clase media mundial vive ahí en China, ¿no? Esto se debe a la occidentalización también de toda su sociedad. Y esa occidentalización también se vio reflejada en lo que comen. Antes, de por sí también les recomiendo, de China Study, es un estudio que se hizo durante 20 años en China, con el doctor Campbell, en donde habla de la poca incidencia que hay de cáncer de colon
justamente porque no había casi consumo de proteínas de origen animal, y tampoco de lácteos. Pero este cambio en la economía de China, esta clase media, ¿no? que ya se afianza a nivel mundial, este país que no va a ver en el mundo un lugar en el cual cuidar el medio ambiente y la ecología, entonces empieza a cambiar su forma de vida, y hay mucha gente que vive en China, o sea que la aguja se mueve un montón. Y una de las formas de demostrar estatus es comer animales, ¿no? Una de las formas en las que se encuentra en el mundo comer animales es eso, ¿no? Demuestra estatus, demuestra nivel, y eso es lo que está pasando. Entonces empieza a aumentar el consumo de carne y empiezan a matarse más animales a nivel mundial para justamente satisfacer la demanda de la población de China. La mitad de los cerdos del mundo están en China, ¿no? Para que más o menos entendamos que hay un montón. Bueno, había más que nada, hasta que en 2018, en agosto del 2018, fue el primer brote de la peste porcina africana. Disculpen las fotos, pero son de lo mejor que encontré, y había otras que eran muy asquerosas, o sea que preferí estas que estaban, aunque estaban pixeladas, que se entiende. La peste porcina africana es un virus que ataca únicamente a los cerdos, cerdos, jabalíes, por el cual mueren en situaciones completamente horrendas. Estas son una de los síntomas que se encuentran en estos animales. Tienen hemorragias internas y demás. Por la peste porcina africana, que empezó en China, que aunque no contagia a las personas, esa carne no sirve para ser vendida, se mató a los animales que tenían la peste porcina africana y a los que posiblemente podrían llegar a infectarse. Entonces, según analistas, dicen que China perdió digo entre comillas, porque en realidad no lo perdió, los asesinó, a la mitad de la población de cerdos de ese momento. Más o menos, para calcularlo, esto de acá a 4 años, China va a volver a tener la misma cantidad de animales que tenía. Y esta crisis me pareció muy interesante cómo ponen crisis y cómo ponen oportunidad, porque parte de la palabra oportunidad se construye con parte de la palabra de la crisis. Entonces, como oportunidad de esta crisis en China, el mundo empieza a ver, viste, que bueno, ¿quiénes vamos a ser los que vamos a proveer a China de esta carne que van a necesitar y que no van a poder criar en su país? Entonces acá aparece un poco Hugo Sigman, que lo quise poner con Alberto Fernández, también porque de alguna manera uno apoya al otro. Hugo Sigman es un magnate argentino que tiene un montón es dueño de farmacéuticas, tiene también acciones en otras farmacéuticas, por ejemplo el ELEA, Biogénesis Vago y demás. Y es el responsable de la vacuna de la aftosa en la Argentina, y es quien desde 1987 trabaja en China, con oficinas en China, justamente por el tema de la aftosa. Y eso dicen los medios locales, que fueron los únicos medios locales que salieron en enero de este año, fueron los únicos que mantuvieron la información, porque la información que salió por parte del Estado fue cambiada varias veces. Algo completamente desde lo periodístico, algo que va en contra de la profesión del periodismo, ¿no? No puedes sacar una nota y cambiarle un 0 y después ir de acuerdo a lo que diga la población o lo que diga la sociedad, ir modificando la data. Entonces, Hugo Sigman, desde Biogénesis Vago, fue de los pocos que mantuvo la información sobre que el que acercó a las partes fue justamente Biogénesis Vago. Las partes en este caso sería gobierno chino y Argentina, por lo cual planean construir en Argentina 25 ciudades mataderos, con cada una 12.500 madres. Hay medios que dicen 12.000, entre 12.000 y 12.500, porque igual yo a veces me niego un montón a tratar a los animales como números, porque creo que los números te puede decir 1 millón, 8 millones y es un montón. Traté de hacer los números más concretos y creo necesarios para entender esta historia del horror. 12.500 madres en cada lugar, y para pasar a criar de 6 a 100 millones de cerdos. Las provincias serían, estas son las que van diciendo: Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero. Y acá hago el paréntesis sobre lo privado y sobre lo público. En un primer lugar, como decía antes, las partes, China y Argentina, iban a ser quienes iban a firmar este mega acuerdo.
Y hubo algunas firmas primero, ¿no? Hubo una firma en febrero en la provincia de Córdoba, hubo otras firmas hace muy poquito, y de repente, como hay una sociedad que empieza a hablar, a subir su voz, a alzar la voz, a decir que esto no lo quiere, fueron cambiando, como decía, la información. Y entre esa información que fueron cambiando, lo que era público lo pasaron a privado. O sea que ahora este mega acuerdo dejaría de ser público, o sea, dejaría de ser Cancillería quien firmara con China, y pasaría a ser de inversores privados. O sea que si alguien quiere hacer una manifestación, si quiere estar en contra de este acuerdo, rechazarlo, quizás ir al Congreso a hacer la movida ya no tiene tanto sentido, ¿no? Y estos cambios de información lo fueron haciendo viendo la respuesta de la sociedad a al goteo de información que ellos iban dando, porque la verdad es que era un goteo de información. La información siempre fue muy, muy poca, muy tergiversada, nunca hubo desde el Estado una respuesta, ni siquiera a los grupos que estaban a favor, ¿no? Parecía un silencio. Bueno, cuando hablamos de 12.500 madres, como decía antes, que me niego un poco a ponerlos, son 12.500 de estas mujeres acá, tiradas, estas son lo que se llama jaulas de cerdas de gestación. Como ven, ahí pasan los años estos animales, no pueden darse vuelta, no pueden moverse. Ahí es donde comen, donde se relacionan con sus crías, donde cagan, donde mean, donde viven, ¿no? Todo. Ese es el único lugar. Y de estos estamos hablando de 12.500 madres por cada una de las 25 megagranjas. Si hacemos la cuenta, si nos ponemos, en vez de hacer 12.500, hacemos 12.000, son 300.000 madres, nada más que madres. Y que lo único bueno que le pasa en la vida es eso, y se lo sacan. ¿Y cuáles son las prácticas comunes de estos lugares? Se los descolmilla. Bueno, Sil sabe más de esto que yo. Hubiese estado bueno que también esté acá colaborando con esto, con toda esta información. Pero bueno, un poco lo clásico que le hacen, se les sacan los colmillos. ¿Por qué? Porque en esos lugares de encierro enloquecen tanto que se lastiman entre ellos. Y eso para la industria es perder capital. Se le saca la cola, así se le corta la cola, porque también es un lugar muy fácil para que ellos se muerdan. ¿Y por qué se muerden de la cola? Porque se aburren, porque todo lo que pasan en esos lugares del horror es aburrimiento y miseria, ¿no? Hierro o otras cosas que también les dan, porque a los animales lo que se trata es de sostenerlos lo más posible para que no se mueran y para que engorden y matarlos cuando vemos que mueren, ¿no? Se los castra. Se los castra. Acá en Argentina, a los machos, a los cerdos machos se los castra, porque si no los castran produce un olor en la carne que acá no estamos acostumbrados. Hay otros países que sí están a favor, que sí les gusta, están acostumbrados culturalmente a ese sabor y que no castran a los animales, pero acá sí. Marcas que se le hacen, que están determinadas por el dueño, ¿no? También, entre comillas. Y lo más interesante también acá es que la industria de las megagranjas porcinas de cerdos tiene otras industrias del horror hermandadas. Una de ellas es la sangría de las yeguas. Para que estos establecimientos, estas ciudades mataderos, funcionen como se debe o como quieren que funcione, tienen que ser como un relojito, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para corromper y para cosificar a la naturaleza? Bueno, una de las formas que encontraron es que para que las cerdas entren en celo cuando tienen que entrar, ¿no? por todos temas de la industria, usan lo que usan una hormona que viene de las yeguas. Y esa hormona las yeguas la generan en los primeros meses de preñez. En los primeros 4 meses de preñez, las yeguas generan una hormona que hace que las cerdas entren en celo cuando quieren la empresa que entre en celo. O sea que la industria de las megagranjas porcinas de cerdos también está mandada con esta otra mega industria. O sea que los cerdos también, esa industria necesita de las yeguas. Es una industria del horror, hay muchas en Uruguay, hay también acá, y después de esos primeros 4 meses, donde le sacan todos los días, de 2 a 3 veces por día sangre para sacar esa hormona, las inducen a un aborto y las vuelven a preñar.
vuelven esos 4 meses, las inducen a un aborto, las vuelven a venir, y después esos animales terminan en el matadero como todos los demás. Y otra de las industrias hermandadas, como también decía recién Mari, es la industria de la soja. La industria de la soja, la industria del maíz, la industria de todos los monocultivos y todos los agrotóxicos que se necesitan esos monocultivos, o sea que los lugares in situ donde van a ser construidas estas megagranjas, que quieren que sean construidas cerca de soja y cerca de maíz también, que es otra de las razones, es el maíz, porque el 80% de la soja que se cosecha en Argentina está destinada a alimentar a los cerdos de China. Pero no se le daba maíz, las exportaciones de maíz no eran para eso. Entonces, otra de las razones por las cuales quieren instalar estas megagranjas es porque en este caso sí les darían maíz a esos cerdos de estas granjas. Y por ejemplo, para tener en cuenta, 10 toneladas de maíz son $2.000, y 3 toneladas de carne son 10.000. Entonces suben el número de divisas justamente por estas megagranjas del horror. Bueno, depresión, aburrimiento, dolor físico, endogamia, cosificación de la vida, ¿no? Porque no solamente hay que pensar a veces solo, viste, como uno piensa solo en el dolor físico, pero el aburrimiento de estar en estos lugares, o su capacidad de, no sé, hociquear los cerdos, que son animales súper simpáticos, curiosos, que hociquean como una expresión natural de su parte, de su naturaleza, ¿cómo lo hacen sobre cemento, ¿no? Digamos, vuelve esas mutilaciones que hacemos de los animales, que no solamente son un dolor en sus últimos momentos de vida, sino que son de su vida entera. Por cada uno de los animales, por día son 15 kilos de mierda, como quieran llamar, y muchos litros de orina. Yo me voy fijando de acá. Esto también lo saqué de una nota que les voy a decir para que después anoten, que es de Bocado, que es de Sole Barruti, que tiene una data muy interesante de esta doctora Jimena Ricati, que habla de esto, ¿no? De cómo subestimamos el olor, ¿no? Porque eso es algo que hacemos. Subestimamos el olor, y que es justamente el olor que se ha usado con fines militares, muchas veces, ¿no? Puede generar dolores de cabeza, vómitos, estrés, ansiedad. Bueno, estos lugares, con tantos animales hacinados en ese lugar, el olor que sale de estos lugares es insoportable. El sonido, contienen una especie de extractores que son también gigantes de metros, es insoportable. Estos son chicos de una escuela que viven cerca de una megagranja porcina de cerdo, o megaciudad, y así es como están en sus recreos, ¿no? Esta es la forma. Las ciudades mataderos son como cualquier fábrica, y para ellas y para que funcionen, los animales tienen que hacer cosas, y para que ellos no pierdan productos, a los animales se le dan antibióticos, ansiolíticos y demás. Y eso genera lo que también Mari creo que habló, las superbacterias. Y para cerrar... Mari, sí. sí. Para sí, porque te iba a avisar que estábamos, sí, que ya estábamos cerrando. Mira, traté de hacerlo rápido. Bueno, sí. Genial. Y como bombas de tiempo, cosas a tener en cuenta, si en el caso de que estas megagranjas porcinas de cerdos, este proyecto avance, que tenemos que empezar a pensar qué pasa si eso avanza. Otra de las cosas, en junio de este año hubo un brote de una cepa G4 con potencial zoonótico, o sea, que pase de una especie a otra, en el sur de Brasil, ¿no? Digo, en granja de cerdo. En octubre de este año, ahora hace muy poquito, hubo otro rebrote de peste porcina africana en China. Otra de las cosas a tener en cuenta, las superbacterias, ¿no? Nos estamos haciendo resistentes a las superbacterias. Ya sé que los animales son los principales consumidores de antibióticos a nivel mundial, eso no tiene ningún tipo de control, y al final terminamos siendo consumidores secundarios de antibióticos, y cuando tomamos un medicamento, ese medicamento no nos funciona porque nuestro cuerpo ya se hizo resistente a ese antibiótico, por lo cual esto genera las superbacterias, ¿no? Que es algo de lo que viene, y más pensando en estas megagranjas. Y cerrando, una de las cosas que hay una charla muy interesante que dio gente corresponsal de China acá en Argentina, un poco explicando todo, de por sí también habló de la carne cultivada, y que contó que hay 17 países del mundo que pueden exportar su carne, y uno de ellos somos nosotros. Bueno, tomar una postura activa frente a esta gran masacre de la que somos parte. Gracias.
¿Cómo hago para dejar ahí? Gracias, Malena. Ahí está. Muchas gracias, Malena. Gracias y gracias también por respetar el tiempo, casi 18 minutos. Después voy a retomar también algunas cosas, fui tomando notas, y si me ven escribiendo es porque tomo notas de lo que cada una está diciendo, así después podemos dialogar. Y le doy lugar entonces ahora a Juan José Ponce, que es psicólogo y sociólogo y cofundador del colectivo anarquista y antiespecista Activistas por la Defensa y Liberación Animal de Ecuador, y recientemente se ha incorporado al ILECA y al equipo editorial de la Revista Latinoamericana de Estudios Clínicos y Animales. Juan José, toca entonces a vos. Por favor, cuando quieras, puedes comenzar. Bien, muchas gracias a todos y todas. Bueno, me interesa dar más bien a mí una perspectiva sociológica desde los movimientos sociales y teórico-política en torno a lo que hemos llamado veganismos populares, desde reflexiones prácticas y de experiencias concretas en la militancia. Entonces, me interesa plantear, para luego poder vincularlo en las preguntas de esto que voy a presentar, ¿qué pasa cuando pensamos América Latina? Es decir, lo que otrora conocíamos como pueblos de Abya Yala se han caracterizado por una densidad histórica fundante, una heterogeneidad estructural y además son países o regiones con alta plurinacionalidad, pluriculturalidad y biodiversidad. En ese sentido, retomando la pregunta de Aníbal Quijano, conviene preguntarse, en ese contexto regional, ¿cómo podemos pensar un solo imaginario histórico, homogéneo y universal que haga frente a la alternativa de la colonialidad global del poder? Es decir, en este sentido, me estoy peleando y estoy poniendo en tensión a los animalismos blanco-hegemónicos del norte global, los cuales, tanto los animalismos provenientes de tendencias más reformistas e institucionales, así como los animalismos críticos del norte, tal cual la propuesta política de Stephen Best en torno al nuevo abolicionismo. Cualquiera de estos dos animalismos del norte global se han caracterizado por desplegar lógicas modernizantes y además neocoloniales al momento de pensar la cuestión animal. Y criticando a la propuesta de Stephen Best, por ejemplo, la visión que él presenta revisitada de progreso, a lo que él llama nuevo progreso, o la idea de la nueva ilustración, tiene de todos modos como base un presupuesto de desarrollo moral. Es decir, esto presupone una concepción lineal ascendente de la historia, una suerte de teleología unidireccional, en donde las sociedades más sofisticadas tenderían a considerar moralmente a los animales. Este presupuesto, en mi opinión y desde la perspectiva decolonial, es abiertamente racista y despliega lógicas de violencia epistémica, porque excluye por completo a un encuentro de diversidades entre los animalistas, las animalistas y, por ejemplo, los pueblos no modernos o aquellos que existen por fuera de la modernidad. En ese sentido, nosotros hemos planteado una crítica a lo que algunos autores, como Iván Darío Ávila Gaitán y otros más, hemos llamado veganismo moderno colonial. Y esto porque encontramos límites epistémicos y políticos a la propuesta actual de los animalismos y de los veganismos en Occidente. Principalmente porque todo veganismo que se plantee desde las lógicas de Occidente, es decir, que parta, por ejemplo, de consideraciones éticas y que desconozca las condiciones materiales de los pueblos y de los territorios, va a ser incompatible con un amplio espectro de las sociedades latinoamericanas. En resumen, hay una crítica que en mi opinión es muy valiosa por parte de las izquierdas, y es que gran parte de los animalismos provienen de sectores clase media, de profesionales y de la pequeña burguesía en general. Entonces, la contrapropuesta, que es lo que nosotros hemos llamado epistemes animalistas desde el sur, o la dimensión plebeya del veganismo, para nosotros implica que cualquier forma de veganismo
localizado, históricamente situado y contextualmente situado en la región, en Abya Yala, supone que no debe plantearse desde las lógicas del norte, pues aquello supondría, como planteé anteriormente, una implantación violenta, lo cual se podría releer como un nuevo dispositivo de colonización, ante lo cual los pueblos no modernos, indígenas, mujeres, han intentado resistir durante más de 500 años. En ese sentido, tenemos una interrogante política fundamental, y es cómo pensar los animalismos desde el sur, lo cual nos lleva a retos epistémicos o políticos, pues llevar una práctica descolonizadora del veganismo implicaría tensar las mismas raíces de enunciación de estos elementos coloniales y neocoloniales que caracterizan a los veganismos. Entonces, la idea es cómo pensar la liberación animal y de los pueblos en sintonía. Aquí voy a retomar a Falsborda en lo que él llama una crítica al eurocentrismo umbilical. Y es que para hacer este ejercicio, siguiendo a Mignolo, de desobediencia o de irreverencia epistémica, tenemos que necesariamente cambiar la lógica norte-sur y articularnos sur-norte. Es decir, que las viejas corrientes intelectuales colonizadoras del norte que se planteaban hacia el sur y que nosotros importábamos en forma de libreto, ahora suceda lo contrario, y es que nos planteemos del sur hacia el norte. Esto supondría cuestionar incluso el mismo horizonte histórico de los animalismos, como es la idea escatológica de la liberación animal. Es decir, pelearnos con los relatos totalizantes y con las narrativas universales que, como dije, sostienen presupuestos teleológicos y unidireccionales de la historia, lo cual niega, siguiendo a Benjamin, otras formas de concebir la historia, o la historia contrapelo, es decir, en este caso la mirada de los indios, de las maricas, de los montubios, de los negros en la región. Por tanto, planteo que el veganismo y la liberación animal, que son provenientes del norte global, se proyectan como una matriz universal de saber-poder de corte imperialista y neocolonial que se ha importado a las latitudes del sur. Y prueba de ello tenemos esta serie de ONGs y de activismos anglosajones que simplemente llegan a localizarse en la región. Esto se presenta en ocasiones inexorablemente incompatible e incluso enfrentado a los intereses y al horizonte político de la clase trabajadora, de los campesinos y campesinas, de los indígenas e indígenas, de las mujeres y de los cuerpos no binarios precarizados y de los ecologismos y feminismos populares. Es decir, nos presentamos ante las izquierdas y ante los grupos libertarios como una serie de niños bien pequeño burgueses que tienen cierta consideración por los animales no humanos. El mismo Marx, en el manifiesto del Partido Comunista, ya condenaba a las protectoras de animales de Inglaterra en su época y las situaba como parte de los socialismos conservadores o burgueses. Entonces, para resumir, lo que nos queda, por tanto, es realizar un ejercicio de desobediencia y de desprendimiento epistémico, lo cual nos permitiría sentar las bases y los fundamentos del veganismo popular o del veganismo plebeyo. Sería aquel que se tensione con estas lógicas del norte y, retomando a Mignolo, que puedan localizarse desde las historias regionales y que pueda disputar el control de la historia universal. Esto quiere decir que el veganismo popular en principio es ampliamente diverso y reconoce la pluriversidad en su propuesta política. Entonces, retomando la pregunta que guía toda mi reflexión, ¿cómo pensar la cuestión animal desde el sur sin implantar las lógicas del norte? Y mi respuesta y la de muchos compañeros de Ecuador, de Colombia y de otras latitudes del sur, en síntesis plantea que debemos hacer un ejercicio epistémico que involucre poder mirar la cuestión animal desde los ojos, retomando el levantamiento indígena en Ecuador de los años 70, con 2 ojos al menos, pero yo voy a plantear más ojos. Poder mirar la cuestión animal como indios y como pobres, pero además diría mirar la cuestión animal como mujeres, como maricas y como animales.
En lo concreto, esto supondría, lo cual es una propuesta en construcción, un proceso de transformación cultural, pero además una crítica radical a los modos de producción capitalistas, como ya nos señaló Malena, el ejemplo más concreto de los regímenes de acumulación fordistas es el nacimiento de la granja factoría. Y las lógicas neocoloniales de China hacia América Latina dan cuenta del proceso del acuerdo porcino y de estas ciudades mataderos, lo cual luego podemos hablar acerca de la ilusión desarrollista de los gobiernos progresistas y de las izquierdas en América Latina y de cómo han incorporado estas narrativas, lo cual ha acentuado regímenes extractivistas que han despedazado a los animales y a la naturaleza. Pero en síntesis, este ejercicio de desobediencia epistémica, que tiene como base una transformación cultural y una crítica a los modos de producción, se sostiene sobre la base de una propuesta epistémica que nosotros hemos llamado animalización del ser humano. Y para explicar esto en resumen, entendemos que el especismo obedece y se despliega en términos individuales, pero también estructurales, pero además alcanza su fase más aguda en el contexto de la modernidad colonialidad capitalista. Y no tenemos tiempo para ello, pero adquiere configuraciones particulares en la región. Por tanto, todo horizonte animalista que intente pensarse desde el sur tendría que ser crítico con la modernidad colonialidad capitalista que vivimos los países en América Latina. Y en ese orden de ideas, la dimensión plebeya o la respuesta popular de los veganismos del sur buscaría en lo concreto articularse a los sectores subalternos sujetos a la dominación de clase, de género y de etnia, cuyo objetivo político central, por tanto, sería que nos podamos insertar en los proyectos de autonomía y de autodeterminación de estos pueblos y sectores, de tal manera que podamos retroalimentar de forma honesta y horizontal la autonomía y liberación de estos pueblos y también la autonomía y liberación de los demás animales. ¿Cómo lograr esto en lo concreto, más allá de cualquier disertación normativa o política, filosófica? Es a través de lo que Mignolo llamó la herida colonial, o lo que Frantz Fanon llama los condenados de la tierra. Y es que, voy a citar acá a Mignolo, la noción dominante de la vida, en la que gran parte de la humanidad se convierte en mercancía. Esto es la herida colonial. Como los esclavos de los siglos XVI y XVII, o en el peor de los casos, se considera que su vida es prescindible. El dolor, la humillación y la indignación que genera la reproducción constante de la herida colonial originan a su vez proyectos políticos radicales, nuevas clases de saber y movimientos sociales. Es decir, la herida colonial, es decir, la hermandad de los condenados de la tierra, tanto de humanos y no humanos, permitiría que podamos articular un proyecto anticapitalista, decolonial y antihumanista que se fundamente sobre la base de prácticas animalistas y descolonizadoras. En ese contexto, nosotros que nos reconocemos como animales abolicionistas, repudiamos la humanidad, repudiamos el proyecto civilizatorio de Occidente y nos asumimos como otro animal que no pretende ayudar, que no ayuda a su semejante o a su prójimo. Nosotros no extendemos, a diferencia del bienestarismo y del reformismo, lógicas tutelares o asistenciales, sino que buscamos establecer una relación interespecie de igual a igual con los demás animales que habitamos este mundo, es decir, indígenas, maricas, negros, montubios. En síntesis, para concluir, la idea es que el pueblo pueda reconocer que la noción misma de humanidad y sus expresiones fundamentales están determinadas por la economía capitalista, el Estado y su razón instrumental, lo cual además en la forma particular del capitalismo actual, en su versión neoliberal, acentúa la lógica de individualización del ser. Es decir, nos situamos totalmente en contra de toda ontología social burguesa, incluyendo la de los veganismos del norte global, y reconocemos que esta es la fuente de los problemas y males sociales, y por tanto somos capaces de reconocer estas consecuencias del mal social y señalamos el carácter aborrecible de la modernidad, de la civilización occidental y de todo lo que llamamos humanismo, y en ese contexto es que el veganismo popular pretende que el pueblo reconozca como el horizonte último de toda lucha a la animalización o a la reanimalización del ser humano, porque como sabemos, la otra opción es
un debacle ecológico. Entonces, simplemente para resumir y acabar con mi último minutito que me queda, vinculando esto con el problema de Argentina, podemos ver que hay lógicas y hay una narrativa de los gobiernos progresistas en América Latina, tanto de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, que siguiendo a Maristela Svampa, han implantado una ilusión desarrollista. Esta ilusión desarrollista tiene como sentido, bajo supuestos discursos o lógicas redistributivas que apuntan a mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, lo cual paradójicamente no ha hecho más que afirmar la contradicción o recrudecer la contradicción capital-trabajo, pero además recrudecer la contradicción humano-naturaleza. Y prueba de esto es toda la movilización que se ha dado en torno a el rechazo a las ciudades mataderos. Pero en síntesis, mi propuesta fundamental sería que podemos tener más fuerza política si comenzamos a pensarnos el veganismo popular. Alguna vez hablábamos con Male, por ejemplo, para ver de qué manera se puede articular a los grupos animalistas que estén dispuestos a cuestionarse sus privilegios de clase, sus privilegios de género, sus lógicas heteropatriarcales, y que podamos, en una suerte de hermanamiento desde esta herida colonial, poder articularnos políticamente con la vía campesina, con los indígenas, con las mujeres y con los cuerpos no binarios. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Justo si no te iba a avisar que estábamos en el tiempo, pero bueno, muy prolijo todo, y bueno, que cada uno ha respetado el tiempo, y eso es muy importante. No es una mera formalidad, sino también es una cuestión de orden para que podamos interactuar con la gente que nos está escuchando y que está participando, y que quiera hacer preguntas o comentarios. Así que vamos a abrir en este momento a las preguntas para los que quieran hacerlas. Yo voy a ir leyendo esto. Y voy a estar leyendo y reproduciendo las preguntas, así que si quieren, pueden seguir participando, y mientras tanto voy reproduciendo algunas de ellas, si les parece. Les pido que por favor las escriban por chat. Bien. Hay una pregunta de Emeline para todos que dice: ¿qué hay de los 70 cuando el máximo líder de China permitió que la gente confine y coma animales silvestres para hacer frente a la hambruna? Siento que su hábito de comer animales antecede a esta ilusión de estatus social, como sobre todo para Male. No sé, Male, si querés comentar algo de esto. Sí, claro. Son muchas las razones por las cuales China, no es porque eran vegetarianos o porque su dieta era más que nada vegetariana, que por un deseo y cuidado por los demás animales, sino que esto viene de una condición y un tema político y más que nada mundial. De por sí había, cuando ellos los primeros cerdos que comían más que nada eran cerdos salvajes, y eran súper preciados porque había muy poca proteína de la carne y lo que más comían era arroz, y el cerdo era un animal súper súper buscado también, y los pocos que habían eran muy preciados. Por eso que hay varias razones y llegaron desde diferentes aristas. De por sí hay también contradicciones entre diferentes investigadores de cuál fue la razón principal por la cual China empieza a consumir carne. La mayoría coinciden en el estatus que da la carne, pero después hay un montón de otras razones más. Y sí, lo de los animales, bueno, lo que estás contando, también hay una anécdota muy buena que después les paso si quieren, que cuentan justamente eso que decís. Esperen que me desconecte hay otra pregunta, no sé por qué no puedo ver dónde estamos. Ahí estamos. Gracias Malena, yo creo que con eso estaría. Hay otra pregunta en la que
Gaby dice, Anaí Gabriela González dice que muy interesante Juan José, junto a Iván Ávila hicimos también una crítica a la visión lineal de la historia que caracteriza ciertas posturas animalistas. Lo hace como comentario, no sé si querés decir algo al respecto. Sí, hola Gaby. Y sí, bueno, quería comentarles que esto que acabo de presentar, bueno, primero yo no me atribuyo el haber acuñado veganismo popular. De hecho, el CEALA, el Centro de Estudios Abolicionistas por la Liberación Animal de Colombia, en su número 2 o 3 de la revista Animales y Sociedad, ya habló de veganismo popular y lo que ellos además llamaron criollo y raizal e identitario. Sí, además les recomiendo, Iván tiene otro texto que es una crítica decolonial a la propuesta de Best. Y quería comentarles que esta presentación se va a publicar en unos meses y parte de una crítica a la obra de Stephen Best, a su obra más conocida como The Politics of Total Liberation. Entonces, gracias Gaby, sí, los trabajo también a ustedes para articular esta propuesta en lo que espero que se publique pronto. Gracias, gracias. Leo una pregunta de Alexandra, dice, ¿cómo les parece que se puede articular un veganismo popular con la resistencia a las megagranjas que son presentadas mediáticamente como sinónimo de trabajo y progreso? Que creo que este es uno de los grandes problemas, porque se suele presentar como con cierto maniqueísmo entre quienes están preocupados por los humanos y quienes están preocupados por los animales, de forma tal que, bueno, claramente aparece esto, que tenemos que privilegiar siempre a los humanos. Cuando esto obviamente no es así, por lo que explicaron los tres expositores, muy bien y muy detalladamente, pero ¿cómo les parece que se podría articular esta resistencia? Cualquiera que quiera responder está bien. Yo creo que para articularla, primero deberíamos tener toda la data sobre este proyecto. Es una data que no está. Todavía de por sí no se sabe quiénes van a ser los que van a trabajar en las ciudades mataderos. Si en el caso de que fueran todas personas de China, ¿no? Se podría hablar y ver la forma de explicar de manera intercultural cómo el proyecto desde lo económico no cierra, pero me parece que lo que más importa, por lo menos en los debates, es justamente en cuanto a la economía, ¿no? Cuánta plata va a dejar, cuánta plata no va a dejar, ¿no? Siempre volviendo a los números, individualizando el potencial pandémico, la miseria que generamos en cuanto a sociedad, pero me parece que no está la data como para ver qué es lo que se podría hacer, y si la data estuviera, me parece que tendríamos que empezar a juntarnos y a ver de qué manera, ¿no? Creo que la idea la construimos entre todos, que no hay una idea, no hay una sola idea, ni no hay una sola forma, que estaría buenísimo poder empezar a debatir de qué otra manera podríamos hacer esto, ¿no? Como que siento que somos, un poco lo que viene hablando Juan, como que somos hijos también nosotros de este sistema, y que a veces lo concebimos con formatos como muy estructurados, y que otros pueden darnos, otras, no sé, juntarse con indígenas, con la UTT, juntarnos con otro tipo de voces que puedan también construir otras ideas. Perfecto, sí. Me permiten hacer un comentario al respecto. Ya sé que la pregunta no está dirigida a mí, pero justo recientemente leí una nota que publicaron de Economía Feminita, no sé si conocen el grupo, donde está Candelaria Boto. Sí, Economía Feminista, tienen un grupo en Instagram y tienen una página web en la que, bueno, después de varios meses abordaron la cuestión de
acuerdo porcino, y digamos, hay varias cosas interesantes para hacer notar de esa publicación, y es justamente este encuadre en el que se focalizan en la necesidad del ingreso de divisas a la Argentina, y no pueden salir de esa manera de pensar. Y si bien en ese artículo se ven algunos intentos de considerar solo el ambiente como algo que no puede ser contrapuesto a la economía, y que no hay economía posible si no hay ambiente en el que vivir, es un análisis muy tímido, y eso que es un grupo que se supone que es de los más, digamos, avanzada o progresista, o digamos progresista, vamos a ponerle, con respecto a, digamos, a su mirada. Y me llamó mucho la atención además que en este grupo, que en esta publicación no reconocieran que dentro de los movimientos sociales que están impulsando la oposición a este acuerdo, no nombrara a los movimientos animalistas o antiespecistas o veganos, o sea, no se menciona eso. O sea, al final del artículo, o sea, eran personas individuales, movimientos ambientalistas, y al final del artículo había una crítica así como, bueno, al pasar de los que sostenemos que comer animales es incorrecto y qué sé yo, y nada más. O sea, ni siquiera estamos visibilizados como parte de los movimientos sociales que nos oponemos a esto. O sea, no somos nada, no existimos en todos estos meses como parte de esto. Y por otro lado, después, si me permiten, así seguimos leyendo las preguntas a quienes expusieron, yo quería hacer algunas precisiones jurídicas respecto de quiénes son las partes que van a acordar en relación sobre todo con lo que decías vos, Male, porque esto no es casual y se va a convertir en una especie de laberinto jurídico imposible de parar, porque se descentraliza, y vamos a ver cómo esto resulta después un problema para poder no solamente expresarse públicamente, sino también para enfrentar judicialmente la cuestión. Voy a leer otra de las preguntas que estaba dirigida a Juan. Juan dice, ¿cómo lees el hecho de que uno de los sitios de rebrote o segunda... y perdón, y por esto le quería decir también lo de economía feminista. Y en ese artículo, además de las divisas, mencionaba algo importante que tiene que ver con esta pregunta que voy a leer, que es que ellas hacían un análisis muy interesante del tema de la creación de puestos de trabajos, y analizaban con las estadísticas que se publican en Argentina la calidad de ese empleo, porque se supone que no solamente va a generar divisas por la exportación, que es lo que vos mencionabas, sino que muchas provincias están diciendo, bueno, vamos a generar puestos de trabajo genuinos y de calidad. Y se habla de 9.000 puestos de trabajo de calidad, directos, más todos los indirectos. Y en este artículo lo que señalaban las economistas era que esos trabajos no son de calidad justamente, sino que son trabajos en donde se duplica, por ejemplo, la cantidad de accidentes laborales, y son trabajos obviamente que no tienen ningún tipo de valor social, no son reconocidos. Y una de las cosas que más me interesó del artículo, que si quieren después yo voy a hacer seguramente una publicación sobre esto, es que decía que entre esos trabajos está el trabajo de matar animales, que es un trabajo que, como todos sabemos, nadie quiere hacer, y que ella decía, si realmente se fuera un buen trabajo, las mujeres estaríamos ahí pidiendo por que nosotros también, por ganar ese espacio, digamos, por tener ese tipo de trabajo, y nadie quiere hacer el trabajo, y las mujeres no queremos hacer ese trabajo, y vincula la violencia, sin nombrarlo así, pero vincula la violencia machista, o la violencia patriarcal, y la violencia contra los demás animales. Es muy interesante para ver cómo, digamos, también cómo nos ven, o sea, como movimientos sociales, y también como para incorporar esta cuestión, que es la pregunta que hace Gustavo Yáñez, que tiene que ver, perdón por mi larga intervención, pero que quería mencionar con respecto a esto. Un segundo, que las leo la pregunta de Gustavo. Hago el paréntesis. Melanie Joy sí. Dice que son las otras víctimas del carnismo, en su capítulo 4 del libro, también habla de la gente que trabaja en los mataderos, las otras víctimas del carnismo, que de alguna manera también lo son, ¿no? Nadie quiere trabajar de matar. Nadie quiere trabajar a matar, ni nadie quiere trabajar en un lugar, como decías, con olor, con ruido, con un lugar en donde hay más accidentes laborales, con condiciones espantosas. Bueno, la pregunta entonces de Gustavo. Juan, ¿cómo lees el hecho de que uno de los sitios de rebrote o de segunda ola de pandemia en Europa haya tenido lugar en mataderos de Alemania, considerando que estos centros de explotación dan trabajo a inmigrantes muchas veces ultra precarizados? Bueno, viene a mi mente
dos elementos. El primero es pensar el problema de las ciudades mataderos desde una perspectiva de los teóricos dependentistas o si se quiere del modelo cepalino de Raúl Prebisch, en donde básicamente tenemos que, si partimos del hecho de que las sociedades latinoamericanas tienen cierta heterogeneidad estructural, pero además se han configurado en torno a la relación norte-sur global en relaciones de dependencia, entre centro y periferia, en este caso siendo China uno de los centros del imperio, es normal, es decir, no sorprende que comiencen a, por ejemplo, no necesariamente es el caso de Alemania, pero sí el caso de China, siguiendo a lo que João Martínez Alier llama intentar externalizar los costes negativos, por ejemplo, de la agroindustria, ¿no? Es decir, si leemos el problema de Argentina en términos de los teóricos dependentistas, que se utilice a Argentina como un satélite en cuanto a la relación centro-periferia, en donde en este país, así como en los demás países del sur, prueba de ello es la explotación del Amazonas, no sorprende que estos lugares del norte, como China o como Alemania, que aunque tengan, según se plantea, elevadas prácticas de bienestar animal y toda la retórica leguleya y reformista en torno al bienestarismo, por un lado, que se generen estos escenarios que propician pandemias, pero que además en respuesta a estos escenarios, como nos plantea Gustavo, que generan brotes o rebrotes de olas de pandemia, que en respuesta a ello se busque externalizar estos costes ambientales, de conflictos territoriales, porque como sabemos, cuando se localizan estas mega granjas factoría, lo que implica además es un escenario de despojo para los y las habitantes de esos lugares. Es lo que se conoce también como racismo ambiental. Entonces, ahora vuelvo con el problema del trabajo migrante y de la precarización, pero quizás retomando la inquietud de Alex en torno a cómo vincular el veganismo popular con la resistencia de las megagranjas, una vía de ello sería, por ejemplo, que la crítica que hace el antiespecismo al problema de las ciudades mataderos pueda también articularse, por ejemplo, a la crítica de movimientos ambientalistas que hacen en torno al racismo ambiental, es decir, de cómo estas megagranjas se localizan usualmente en lugares marginales o periurbanos o rurales, en donde los principales afectados en términos socioambientales son personas precarizadas o empobrecidas. Es decir, ahí ya tenemos nosotros una vía de acceso político con estas personas en donde se van a localizar las megagranjas porcinas. Luego, para cerrar mi intervención, el relato de la ilusión desarrollista en los gobiernos progresistas de América Latina ha tenido como base, por ejemplo, en el Ecuador, con la explotación del Yasuní, con los proyectos de megaminería. Acá tenemos a nuestros más grandes enemigos políticos, que es Pronaca y La Favorita, que son dos representantes de la agronegocio en el Ecuador. Uno de los discursos principales es justamente la apertura de empleo y cómo las ganancias o la generación de capital permiten políticas redistributivas. Entonces tenemos que el recrudecimiento, y esta sería una crítica que podemos hacer a la izquierda, el recrudecimiento de las contradicciones animal-humanos o humano-naturaleza, curiosamente se presenta ante los gobiernos progresistas como una salida para intentar lidiar con la contradicción o con el recrudecimiento capital-trabajo. En resumen, se presentan estos proyectos en clave desarrollista que reproducen la lógica de crecimiento económico del capital como una alternativa a las condiciones materiales de los sectores marginales de la región, lo cual es ampliamente criticable, no solo porque, por lo que he mencionado en términos del racismo ambiental y de cómo realmente
estos puestos de trabajo son altamente violentos y suponen costos importantes para la salud física y mental de los trabajadores, sino también porque termina por reafirmar la misma lógica imperialista que suponen o que pretenden o han pretendido criticar los gobiernos supuestamente progresistas en América Latina. Entonces esa sería mi intervención, perdón si me alargué. Bueno, hay más preguntas, pero voy a ir cerrando porque ya estamos excedidos con el tiempo y temo además que el video después será muy largo para compartir en redes. Perdón, quienes quedaron con preguntas, en todo caso pueden hacer las preguntas a las personas que participaron y sin duda se las podrán contestar por redes sociales o por mail. Después dejamos los contactos o me pueden escribir a mí o a Malena, a José si necesitan. A mí me gustaría señalar algo porque, bueno, básicamente porque soy abogada, una abogada un poco rara, pero al fin, que tiene que ver con esto de quiénes son las partes del acuerdo, porque me parece que es importante lo que mencionaba Malena al respecto. En primer lugar, es interesante marcar cuál es lo que nosotros denominamos naturaleza jurídica, que es una expresión, digamos, muy discutida, pero digamos, muy empleada dentro del campo jurídico. ¿Cuál era la naturaleza? Porque nos ayuda a nosotros a enmarcar un acto jurídico bajo determinada categoría, y entonces poder trabajar con eso. Entonces, ¿qué naturaleza jurídica tiene este primer acuerdo o preacuerdo que se firmó entre Cancillería y el gobierno chino? Bueno, es nada, o sea, no tiene ninguna entidad, porque no es un tratado, no es un convenio, no es un pacto, o sea, no es un instrumento de derecho internacional público existente, en el que las partes se puedan exigir cosas. Fue una especie de memorándum en el que las partes muestran buena voluntad para, en este caso, acercar desde los estados a empresarios de cada una de las nacionalidades para que hagan acuerdos. Entonces, en realidad, el Estado ahí actuaba como una parte, los dos estados que acercaban mutuamente a empresarios, seguramente con esta conexión que mencionaba Malena de Sigman, porque ahí hay una cuestión de lobby entre los empresarios y sus estados para hacer negocios. Entonces, ese primer formato tenía esta naturaleza jurídica, digamos, híbrida, y no era atacable, no es que el Estado iba a ser parte, el Estado iba a acercar. Eso no significa que el Estado no sea responsable por lo que permite hacerle a los privados. Luego vemos en una siguiente etapa que a raíz del gran rechazo social que genera tanto en la gente que trabaja en cuestiones ambientales, pero también en los que hacemos el foco en la cuestión de la liberación animal, el rechazo que se genera es tan grande y es tan masivo que lo que se hace es descentralizar y se corre la figura del Estado Nacional, y directamente se empiezan a firmar acuerdos, que de nuevo habría que ver qué significa esta firma de acuerdo, posiblemente sean simplemente como, bueno, para hacer prensa, pero lo que es importante es que estos son emprendimientos privados. Pero de nuevo, eso no significa que los estados, tanto nacionales como provinciales, no sean responsables por lo que permiten. Pero el gran problema de la descentralización es que, por ejemplo, si uno quiere litigar, va a tener que litigar en cada una de las provincias, y que además el Estado cumple un papel más invisible, que no es a través de la firma, sino que seguramente el Estado argentino, o sea, el Estado nacional, los estados provinciales, y a su vez también los estados, digamos, en escala municipal, el Estado municipal, donde se vayan a instalar estas ciudades, mataderos, estas megagranjas, hayan ya prometido a los funcionarios, por ejemplo, sancionar regulaciones que sean facilitadoras, que por ejemplo bajen impuestos, que los eximan de impuestos, que los eximan de determinadas regulaciones, o que le prometan flexibilización. Entonces eso es un laberinto jurídico, porque uno tiene que ir a mirar provincia por provincia, lugar por lugar, qué es lo que prometieron. Entonces ahí está el rol del Estado, pero es una cosa que no sucede públicamente, o sea, que no se transparenta. Ir a buscar eso, por ejemplo, el Servicio de Información Legal, se llama Infolec, para ir a buscar la cantidad de regulaciones que van a salir, que seguramente, aparte en contexto
contexto de pandemia, muchas van a ser resoluciones de tipo administrativa, y no hay una ley marco que uno pueda atacar directamente, genera un montón de problemas, y genera un problema a nivel democrático también, que es una de las cosas que se han venido discutiendo, que tenían que ver con la consulta popular, que es muy difícil, porque el mecanismo de esta democracia semidirecta es muy difícil en Argentina, o sea, si bien está incorporado, es muy difícil de implementar. Entonces este es un problema que es una dimensión más a esta cuestión de las megagranjas, que es la dimensión jurídica de cómo intentar frenar esto. Yo les agradezco a todos, me parece que, bueno, que cada uno con su mirada ha aportado. Les agradezco muchísimo a todas las personas que han, digamos, que han participado también, han hecho preguntas, les pido disculpas también que no he podido leer todas, y bueno, y también, por supuesto, a Nathan, que está, digamos, que es el host de esta reunión, Alexandra Navarro, y a ustedes que son los expositores, y bueno, que seguramente no será, muy lamentablemente, no va a ser la última reunión que tengamos que hacer para tratar este tema de las megagranjas, y quedamos a disposición después, en cualquier caso, para que cualquiera de ellos conteste preguntas. Todos tenemos redes sociales y podemos hacerlo. Gracias a todos, y a todas, y a todos. Gracias.